Bueno, podemos sentarnos. Buenos días. Esta prédica yo la titulé Cambiando nuestra mentalidad. Y muchas veces creemos y cantamos que somos libres. Y adoramos y declaramos constantemente que somos libres. Pero hay algo en nuestras mentes que todavía no es totalmente libre, ¿no? Lo declaramos y todavía hay algo que falta, libertad. Y esta palabra la vamos a encontrar en Éxodo 1, a partir del versículo 7. ¿Sí? Voy a leer la palabra. Mientras los hijos de Israel seguían siendo muy fecundos, se multiplicaron y crecieron, llegando a ser tan numerosos que los había en todo el país. Entró a gobernar en Egipto un nuevo rey, que no sabía nada de José, y dijo a su pueblo: miren, que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla una guerra, se una a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Les pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlos con duros trabajos. Edificaron así para el faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés. En otra versión dice Rito. Pero cuando más lo oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a esclavitud. Les amargaron la vida, y con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbres que les imponía por la fuerza. Hasta ahí. Bueno, aquí habla de José de nuevo. Volvemos a José. Aquí al principio de la palabra, de los primeros versículos de este capítulo, habla de la descendencia de José. Que fallece Jacob, después la familia, los hermanos, la generación de José con sus hermanos se habían multiplicado, pero también fallecieron. Entonces cuando viene el nuevo rey, no conocía a José, no lo había conocido. Y este nuevo rey se asombra que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba creciendo. Se estaba fortaleciendo, se estaba multiplicando. Y entonces los manda a que los esclavicen, los encierren, porque tenían miedo. Los egipcios tenían miedo realmente de Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Como dice la palabra, los cargaron con mucho trabajo, los pusieron esclavos, los encerraron, los pusieron a trabajar en el campo. Y esto hizo que el pueblo de Israel cambie su mentalidad. A pesar de que ellos eran mucho más fuertes, ellos no veían eso, sino que veían la opresión que estaban sintiendo del pueblo de Egipto, porque estaban siendo oprimidos y ellos eran aún mayor que ellos. Entonces aquí les voy a leer la definición de esclavo, que dice que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y dominio de otra persona. Otra definición dice que está dominado por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o sentirse bien. Entonces el pueblo de Israel se volvió esclavo del pueblo de Egipto. A pesar de haber sido mayor cantidad de personas que el pueblo de Egipto, ellos se volvieron esclavos de Egipto.
Y aquí el ser esclavo, ¿no? El faraón no quería que el pueblo crezca. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que el pueblo le obedezca, le cumpla. Y recordaba en aquella época cómo eran los esclavos, ¿no? Que le ponían grilletes en las manos, en los pies. Y solo lo podía ser limitado. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Decía yo, porque tan fortalecido que estaban, era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Egipto siempre fue bendecido por un hijo de Dios. Y el pueblo de Egipto no podía ver eso, que era bendecido. Porque aún el faraón anterior que había estado, le había escuchado a José y le había dicho, sí, yo sé que tú eres el hijo de Dios. Porque ¿quién más te va a revelar, no? Que hicieron las vacas gordas. ¿Y qué le hizo el almacenar José? Y todo, Egipto iba creciendo económicamente, pero por los hijos de Dios siempre. Y aquí la esclavitud muchas veces no tiene en este estado, ¿no? Somos hijos de Dios, pero nuestra mentalidad está esclavizada. Nuestra mentalidad no es otra que estamos continuamente trabajando, no estamos continuamente pensando en qué voy a hacer mañana, o vengo a la iglesia y el domingo y ya está, y de lunes a sábado ya me ocupo de mis quehaceres, de lo que hago diario, de mi trabajo, de mis hijos. Entonces mi mentalidad todavía sigue esclavizada, porque me encierro en este mundo, ¿no? Que realmente este afán de prosperar más, de alcanzar más. Y esta mentalidad de esclavo tiene unas particularidades, que es la mentalidad que el faraón puso en el pueblo. Y el faraón no quería que el pueblo crezca, ¿no? No quería que el pueblo crezca, y un versículo más adelante dice que como se multiplicaban de tal manera que aún oprimiéndolos, el pueblo seguía creciendo, el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué mandó a hacer el faraón? Mandó a las parteras, porque eran 2 parteras hebreas, que mataran a los hijos de Israel. Que ellos tenían que ver, si era varón, tenían que matarlos, porque ellos no querían que el pueblo se siguiera multiplicando. Y aquí me llevaba a la infancia, ¿no? Cuando nuestra mentalidad quiere, el faraón quiere que nuestra mente se quede cautiva. Y comúnmente cuando nosotros somos en la niñez, cuando vamos creciendo, es donde nuestra vida se marca. Es donde nuestra mentalidad queda marcada, queda sellada, y quedamos ahí como... y nuestras acciones de adulto se rigen a lo que vivimos cuando éramos chicos. Nuestros pensamientos de adulto son como los que éramos chicos. Y me llevaba a mi historia. Cuando cumplí un año justo el día de mi cumpleaños, me ahogo, me muero, porque realmente ya no había más nada que hacer. Mi mamá enfermera, mi tía enfermera, no me pudieron resucitar. Me llevaron al médico, a la clínica, y estuvieron varios ratos queriéndome devolverme la vida. Y en ese momento el médico dice, no, basta, ya está, no hay más nada que hacer. Y una enfermera, hija de Dios, y me contaba mi mamá, dijo, no, yo voy a seguir. Y me siguió sacando agua, y hoy estoy aquí. Cuando tuve 6 años, tuve convulsiones, y así fui. Y durante toda mi infancia yo no tenía recuerdos de qué me había pasado, qué me había sucedido. Entonces eso hizo que mi vida, mi carácter cambie. Porque no hablaba, no contaba, no decía, porque tenía miedo. Había sufrido tanto en mi niñez que no podía hablar. Y eso marcó también mucho tiempo mi vida, porque el silencio hacía que yo no pueda contar qué me sucedía,
qué me dolía o qué me molestaba, hasta que el Señor reveló a mi vida qué había sucedido. Entonces ahí me sanó, me restauró. Y hoy puedo decir, Señor, realmente Él me rescató. Y en la niñez son etapas que marcan a fuego nuestras vidas, lo que vamos a hacer después. Y también oprime la mente este espíritu. Oprime la mente de tal manera de que no te deja avanzar, te tiene atado, no te deja crecer. Los pensamientos no podés, tenés esclavizados, ¿no? Tenemos mucha carga familiar de nuestro trabajo, de nuestros hijos, y nuestro espíritu se derrumba porque estamos atados, ¿no? Y dentro de esta área también estamos aquí, dentro de la iglesia, ¿no? En nuestra mente. Cuando venimos y nos sentamos y solamente decimos queja contra el otro. Si yo estaría en ese ministerio, yo lo hubiese hecho de esta manera. Pero si yo sería líder, yo hubiese tomado esta decisión. Pero sí, entonces estás tú también todo el tiempo quejándote. Entonces, en vez de edificar la iglesia, estás tirando para abajo, porque nos creemos únicos. Y ese pensamiento lo pone el faraón en nuestras mentes. Y eso comienza a enfriar nuestro espíritu, porque estamos continuamente quejándonos. Y siempre te hace sentir que tenés la razón. Siempre tenés la razón vos. Siempre tu pensamiento dice, nunca te van a hacer cambiar de pensamiento, porque siempre sos vos el que tiene la razón. Y eso hace que tu comunicación creas que estás comunicada con Dios, pero es tu orgullo. Ese espíritu hace que hables realmente con tu orgullo, no es Dios el que te habla. Es tu orgullo porque te hace creer que es Dios el que te habla. Y te hace ser independiente también dentro de la iglesia. No, pero si yo puedo hacerlo. No, yo voy. No, yo solo voy, oro y hago. Está bien, Dios te da la autoridad. Pero a veces necesitamos de la compañía de otro para orar por algunas situaciones. Necesitamos de la ayuda del otro. A veces necesitamos consejos del otro, porque todo no lo sabemos. Y realmente nos hace ser independientes. Nos separa del cuerpo también este espíritu. A veces venimos y adoramos y cantamos y alabamos también y no nos escuchan Dios. ¿Por qué? Porque nosotros venimos solamente a la iglesia por las necesidades. Señor, yo necesito esto, por eso vengo acá a adorarte, vengo a exaltarte, porque necesitamos un cambio de Dios, ¿no? Entonces venimos, nos sentamos en la iglesia y es ahí donde pero no me responde. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me lo dice? ¿No? Entonces ahí donde tenemos que tener claro a qué venimos, a qué estamos. Venimos a adorarle al Rey, venimos a adorarle a Él por lo que es, no por lo que... Seguramente las bendiciones vienen añadidas, pero yo vengo acá a sentarme, a recibir la palabra de Dios, a escucharla, porque es por lo que Él es y por lo que Él hizo en mi vida. Y sigue así, Faraón, dominando nuestros pensamientos y también nos quita la identidad. Cuando yo empecé a leer sobre esto, yo dije, Señor, wow, qué tremendo, cómo un pensamiento te puede llevar a la esclavitud. Un pensamiento te puede apartar de Dios. Un pensamiento te puede apartar de la identidad de Dios que ha puesto en tu vida. Y realmente Dios iba hablando a mi mente. Te quita la identidad, ¿no? En el versículo 9 dice, el pueblo de Israel ha llegado a ser mayor y más fuerte que nosotros. El pueblo de Egipto sabía que era más fuerte, pero el pueblo de Israel ya no lo sabía. Ese pensamiento había cambiado, ese pensamiento se había sido quebrado totalmente y puesto uno de esclavo, uno de servicio, de servir, de cumplir. Y me imagino de esa vida
próspera, abundante que tenía en el pueblo de Israel, a vivir en una cárcel, prisionero, a vivir de esclavo. Me imagino esos ladrillos grandotes que llevaban para las construcciones que hacían y tenían que llevarlo y morían, ¿no? Porque tampoco eran bien alimentados. Entonces es aquí donde el faraón le quitó la identidad. Ya no eran más hijos del rey. Eran siervos del faraón, eran esclavos del faraón. Y eso hace con nosotros también, ¿no? Nos quitan los pensamientos, nos quitan la autoridad, nos hacen creer menor que el otro, la baja autoestima. Y es tremendo. Yo decía, Señor, qué bárbaro, porque realmente en cada una yo leía y yo decía, wow, me siento identificada en muchas. Y el Señor trataba con mi corazón realmente. También lo que hace, este espíritu hace que nos distraigamos del verdadero propósito que tiene en nuestras vidas. Nos saca de ese propósito. Porque, ¿cuál era el propósito de Israel? Llevar el reino de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra. Y ya no lo hacían más por ser esclavo. Entonces te quita el propósito de tu vida y te aparta y te lleva. El pueblo de Israel estuvo 430 años, dice, esclavo, con diferentes faraones, no era siempre el mismo. Y siempre estuvo igual ahí, siempre, ¿no? Entonces, constantemente, y ellos olvidaron en ese tiempo el propósito, porque estaban ocupados, ¿no? Su mente estaba ocupada en otra cosa, su accionar diario estaba en otra cosa. Entonces, aquí donde te quita el propósito, ¿no? Cuando yo estoy en el trabajo, porque estoy todo el día en el trabajo, o estoy con mi hijo, estoy con mi familia, y nunca tengo tiempo para Dios. Bueno, acá a esta hora me queda para ir a cumplir, para orar. Bueno, después me levanto tarde para ir a trabajar y, después oro, un ratito, sí, después, total. Y es ahí donde nos va enfriando, nos va sacando y nos va apartando del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y bueno, y lucha con la próxima generación. Como dice la palabra, Él mandó a matar a los hijos de Israel, a los recién nacidos varones, no mujeres, porque las mujeres en ese tiempo no eran de peligro para el pueblo, pero los varones sí. Entonces Él mandó a matar a los varones. Y pensaba en estas parteras, ¿no? Que en el versículo 16, 17 dice, cuando está hablando el rey de Egipto a las parteras, dice, cuando asistan en las hebreas en sus partos, mirad el sexo. Si es niño, matadlo, y si es niña, déjenlas vivas. Pero las hebreas tuvieron temor de Dios. Entonces estas parteras le dijeron que ellas no llegaban al parto, que los chicos que se nacían antes, que eran más maduras, las mujeres, bueno, le dieron una explicación ahí, y le decían que ya habían nacido cuando ellos llegaban. Entonces el faraón decide matarlos, ¿no? Decide matarlos. Y es aquí donde veo nuevamente el Señor, un siervo de Él es apartado, es cuidado para que después vuelva también como príncipe de Egipto, ¿no? Y aquí mataron a todos los niños, menos a Moisés, ¿no? Entonces aquí ellos le quitaban la identidad porque no querían que sean hijos, que sigan reproduciendo, ¿no? Esta generación, el pueblo de Dios. Y también lo que hace, endurece el corazón, ¿no? Endurece nuestro corazón. Y aquí vamos pensando, bueno, pero si voy a pecar un día, al otro día ya no peco más. Ya está, es un ratito, es hoy nomás. Y después ya, Señor, le pido perdón y el Señor me perdona, ¿no?
Entonces, y así comienza, ay, pero bueno, lo hago una vez más. Bueno, hago de nuevo. Y es ahí donde el Señor está, donde te va apartando, te va sacando, porque bueno, ya está. Y ya después lo haces como normal y vos sabés que está mal para Dios. Pero si peco, después le pido perdón y ya está. Y así va endureciendo tu corazón, porque no dejas que Él te muestre y te revele qué es lo que está mal, ¿no? Y también lo que hace, te persigue por última vez, ¿no? Te persigue. Y acá me llevaba a las plagas, ¿no? Que Dios le mandó 10 plagas porque no quería liberar al pueblo de Israel. Entonces aquí donde dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Y le manda las 10 plagas. Y la última de ellas es cuando mata a la primogenitura, ¿no? De Egipto. Pero aquí el pueblo de Israel, Dios le habla a Moisés y le dice que le da unas indicaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Y también Moisés escucha y Aarón escuchan lo que tenían que decirle al pueblo, lo que tenían que hacer en ese tiempo. Y le dice que en el capítulo 12, versículo 21, dice, entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, id y elegid el cordero para vuestras familias para sacrificar la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que tendréis en el ladrillo y untadlo en el dintel y los 2 postes con la sangre. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Y aquí nosotros tenemos la forma de que el pueblo de Israel fue libre. ¿Cómo salió el pueblo de Israel? ¿No? Y primero escucharon a Dios. Escucharon a Dios lo que lo tenían que decir, cómo tenían que hacerlo. Segundo, obedecieron, fueron obedientes. Ellos hicieron como Dios le había dicho. Y tercero, sacrificaron. En aquel tiempo también se recuerda la Pascua, en esta época que a partir de acá se empezó a recordar de la Pascua en el tiempo antes de Cristo. Y le dijo que el cordero tenía que ser el mejor, el que tenga 1 año. Yo leía y la palabra, y los invito a leerla realmente porque te dan las indicaciones específicas. Dice que era el primer mes del año, que era a los 10 días tenía que ir Moisés a contarle al pueblo. Al día 14 tenían que sacrificar el cordero, que tenían que comerlo completo, no tenían que sacarle ni tripas, ni vísceras, ni nada, tenían que cocinarlo así completo y comerlo. Y lo que quedaba no se podía dar a nadie, tenían que quemarlo. Entonces, pintar los dinteles para que no entre el espíritu que mataba a los primogénitos de Egipto. Entonces, el pueblo de Israel obedeció, sacrificó y hizo como Dios había hablado. Entonces, y aquí, cuando ellos escucharon la voz de Dios, su mentalidad había comenzado a cambiar, porque empezaron a oír a Dios. Porque dice la palabra también que antes Moisés le hablaba al pueblo y el pueblo no lo escuchaba. El pueblo no, era como que decía, Señor, pero ¿cómo voy a hablar yo si soy tardo en habla? Dice la palabra. Y no lo escuchaban a Moisés tampoco. Entonces también otra de que hace este espíritu, no te deja escuchar la palabra de Dios. No te deja oírla. Ya tu mentalidad, pero yo ya lo sabía eso, ya está. No es para mí esa palabra. Y entonces como que no vengo a la iglesia, me quedo en mi casa mejor.
también. Entonces es ahí donde el espíritu sigue atacando. Porque decía, no te deja. Una vez más lo va a intentar. Sos libre y otra vez lo va a intentar de que vuelvas a ser esclavo nuevamente de él, ¿no? Que te apartes de Dios. Porque Dios sabe, el enemigo sabe qué propósito tiene Dios para cada uno de ustedes. Y para cada uno de nosotros el propósito de Dios está vigente. Pero a veces nuestra mentalidad divaga, ¿no? Vamos para cualquier otro lado, menos para donde Dios nos llama. Entonces, al hacer el sacrificio, esta mentalidad de los israelitas había cambiado. Esta mentalidad iba cambiando a una nueva mentalidad de reino. Entonces, cuando sacrifican, Dios los manda a Moisés y a Aarón que se presenten delante del faraón. Y el faraón le dice, bueno, listo, agarre su pueblo y váyanse, ya está, porque había fallecido su hijo, su primogénito en ese momento. Entonces el faraón le dice, bueno, listo, agarren su pueblo y váyanse. Pero el irse era llevarse también. El pueblo de Egipto volvió a bendecir al pueblo de Israel. Dijo que se lleven todos los animales, que se vayan, le dieron joyas, vestimenta, todo. Y el pueblo de Israel se fue. Entonces, ahí está la libertad. El pueblo ya empezó a tener abundancia porque el pueblo de Egipto le entregó. Y empezó a ser libre, ¿no? Y acá cambiamos a una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino que pensamos cosas en grande, ¿no? Pensamos cosas ya en decir, porque en mentalidad de escaso o de esclavo, tengo mentalidad, pero a mí no me alcanza para hacer esto. Yo no puedo presentar este proyecto o este sueño nuevo porque no me alcanza. Entonces la mentalidad del reino sí. La mentalidad del reino te hace creer realmente de que Dios te va a dar. Porque si Dios te pone un sueño en tu vida, Dios lo va a cumplir. Si Dios te da un propósito, un proyecto nuevo, Dios lo va a cumplir. Pero ahí donde se activa también, hay que movernos en fe. El pueblo de Israel sacrificó el cordero, pintó los dinteles. ¿Y qué sabían ellos si iba a pasar o no iba a pasar? Ellos confiaron, tuvieron fe y obraron, ¿no? Y conquista los sueños, la mentalidad del reino. Va por los sueños, va. Y a veces, seguramente, algunas veces vamos a tener crisis, nos vamos a caer, pero es levantarnos de nuevo y seguir por lo que Dios puso en nuestras vidas. Y te devuelve la autoridad. Te devuelve la identidad de hijo de Dios. Te devuelve esa identidad que el enemigo te ha quitado. Por creerte único, por el orgullo, por la baja autoestima, por todo. Y Dios te devuelve la identidad como hijo de Él, como hijo del Rey. Y para tener esta nueva mentalidad de reino, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que quebrante nuestras mentes. Porque es el único que nos lleva a un arrepentimiento, nos lleva a quebrantarnos delante de Él y decirle, Señor, yo no puedo. Señor, yo quiero que vos, tener un encuentro contigo. Yo los invito ahí a ponerse de pie y a decirle, Señor, te adoramos, Rey. Padre, queremos, Señor, en esta hora. En Juan 15 dice, yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos, porque os di a conocer lo que oí de mi Padre. Y es aquí donde el Señor quiere cambiarnos nuestra mentalidad, donde en este día quiere quebrantar esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de que yo no puedo, de baja autoestima, de que otro va a estar, no que otro lo va a hacer. No, el Señor te dio el propósito a vos, lo puso en tus manos
Y Él quiere que obres en su vida, que lo dejes obrar en su vida. Padre, te damos gracias, Rey. Padre, en esta hora, Rey, ponemos a disposición nuestras mentes. Que nuestra mentalidad, Señor, en esta hora cambie. Que seamos otros, Señor, porque queremos escucharte. Padre, gracias, porque sé que tú estás hablando, tú estás obrando. Tú estás llevando nuestra mentalidad de reino, Señor. Tú nos cambias, papá. Padre, en el nombre de Jesús, pídale allí al Espíritu Santo que le traiga la revelación. Que le revele en qué área todavía estamos siendo esclavos. En qué área todavía mi mentalidad no cambia. Mi mente sigue cautiva. Mi mente sigue ahí. Padre, en el nombre de Jesús, revela a tus hijos. Trae la libertad, Padre, en esta mañana. Quebranta, Padre, quebranta. En el nombre de Jesús. Padre, queremos ser un pueblo libre. Queremos sacar en esta mañana toda opresión de nuestras vidas. Padre, gracias. Te adoramos, Rey. Queremos oírte, Padre, nuevamente. Destapa nuestros oídos espirituales. Quita todo orgullo de nuestras vidas. Queremos que nuestras oraciones sean escuchadas por ti. Queremos soltar nuestro pasado y dejarlo. Y poder mirar hacia adelante lo que tú tienes para nosotros. Queremos sanar esas heridas que tenemos, Señor, para ser libre y caminar hacia ti en ese propósito que tienes. Queremos cumplir, Rey, en este día el llamado, Señor, que tienes para nosotros. Padre, gracias. Renueva nuestros pensamientos. Renueva, Señor, renueva. Que sea tu Espíritu, Rey, ministrando. Quebranta, Señor, todo grillete de nuestras manos, de nuestros pies. Quita, Señor, para que podamos caminar hacia ti. Para que podamos levantar nuestras manos y adorarte y exaltarte. Enséñanos cómo sanar las heridas, Rey. Los invito a pasar adelante, a tomar la decisión de cambiar de mi mentalidad de esclavo a tomar mi mentalidad de reino. Te invito a que haga un altar y que le diga: Señor, yo no quiero más esta mentalidad que me oprime, que me aparta, que enfría mi espíritu, que no me deja oírte, Padre, porque quiero oírte. Es una decisión que cada uno debe tomar. Yo decido hoy cambiar esa mentalidad. Yo decido hoy tener la mentalidad de reino. Yo decido pensar